Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por estar pendiente de todas las transmisiones que les doy. Y la idea hoy es hablar, obviamente, de la moneda de moda, que es Bitcoin, y cómo está afectando el movimiento de los ETFs, todo el movimiento en general de las criptomonedas y del mundo Web3, de cripto, de algunos proyectos que están siendo afectados por este movimiento tan fuerte de los ETFs, las compras y las ventas, y mirar un poquito también cómo está el mercado en general de las acciones, ver a ver qué es lo que está pasando. Les voy a acomodar un poquito la luz y miremos de paso, de primera mano, qué es lo que está pasando. Les voy a compartir la pantalla nuevamente, como siempre. Vamos a ir primero que todo a el... ¿Dónde está esta pantalla? No la encuentro acá. De CoinMarketCap, y para empezar a mostrarles cómo estamos. Vámonos a esta. Share. Eh, tan, eh, Listo, entonces empecemos desde ceros, vamos a actualizar la página para que estemos de acuerdo en los precios, ver a ver cómo está la situación, a ver cómo va la cosa. Entonces, empecemos con el reporte de Global Crypto Market Cap. Está en 1.57 trillones, ha bajado 3,39% en las últimas 24 horas. Este bajonazo no lo había visto yo desde hace rato. Habíamos estado por debajo del 2% en las bajadas diarias, pero eso tiene que ver con esto, con el rey de las monedas. Bitcoin bajó a $39,989,52 y vamos a hacerle clic acá para ver la gráfica del día, a ver si la vemos rápidamente. Miren, ese es el movimiento que ha tenido hoy. El movimiento, la cantidad de volumen que ha ido subiendo. Miren, hoy se ha tradeado 31.252 millones de dólares en Bitcoin. Ha bajado el market cap a 784.000 millones, cuando antier o ayer estábamos en 802.000 millones aproximadamente. Estábamos viendo también a 830, casi los 900 hace muy poco, con la idea de que llegábamos a los 4 trillones. Estaba hablando el sábado en un live que vimos acá en Gate Live, estaba viendo ese movimiento y la expectativa de los otros dos streamers con los que estoy hablando, estaban hablando de un volumen del market cap de 4 trillones hacia mitad de año, final de año del 2024. Pero en cambio, vamos a esa embajada. Esto tiene que ver con una cantidad de noticias que espero poderles compartir el día de hoy. Sigamos adelante, miremos otros, pues acá esto acumula 3,24% la caída de Bitcoin. Al lado está Ethereum, que ha bajado 4,2% en las últimas 24 horas, bajando a 2.333 y poniendo su market cap en 280.000 millones de dólares. Esto estábamos por encima de los 300.000, entonces pues, es impresionante. Tether, pues obviamente saben que es un stablecoin, no va a bajar de precio, va a estar muy estable, a menos que haya alguna información adicional que vaya apareciendo. Están los 94.000 millones, hemos visto un movimiento, incluso me parece que es hacia el alza en el volumen, en el market cap, pero no estoy completamente seguro. BNB ha bajado desde 317 dólares, que lo vi hace un par de días, no sé si fue ayer que lo vi en 317, estamos en 308 con una bajada de 2,53% en las últimas 24 horas. Solana es otro gran perdedor del día con 5,42% en las últimas 24 horas. He estado revisando, he estado mirando todo lo que está haciendo Solana y creo que hay cosas muy interesantes por analizar ahí, pero en este momento, pues obviamente todo el mundo está más bearish que bullish y por eso vemos acá el Fear and Greed Index en 49 puntos, ayer están 52 puntos para tener ese recorderis para todos. XRP, pues ahí se mantiene por encima de los 50 centavos, pero sigue siendo doloroso verlo tan abajo porque lo alcanzamos a ver a 75 centavos y no ha habido forma de mantenerse. Ha bajado 8% en la última semana, 2,62% hoy.
las últimas 24 horas. Se ha recuperado un poquito, fíjense que está en 1.10% en la última hora, pero eso no significa que sea completamente positivo. Hay noticias creo que buenas, hay cosas interesantes para XRP y todo lo que está pasando con el XRP Ledger que espero poderles contar ahorita. De ahí en adelante, pues todas están rojas. Vemos Dogecoin que, pues la verdad, como siempre saben, no soy partidario de hablar de ella. Está Tron positivo. Esta me parece interesante, está positivo, es la única que vemos constantemente positiva durante la última semana con 1% arriba. También vemos, un segundo, un mensaje que llegó ahí de Gate.io. Entonces Chainlink también negativo, vemos Polkadot negativo en las últimas 24 horas, todas están como verdecitas recuperándose un poco después de una jornada fuerte. Shiba Inu negativo, también otro meme coin. Estamos viendo Bitcoin Cash, está un poquito positivo, Unus está ahí como rascón bola, está muy parejo. Y de aquí en adelante quería llegar hasta, vemos a Injective, que Injective no está tan mal en las últimas 24 horas, pero sí lleva una caída muy grande en la semana de 17%. Por el lado de, estoy buscando Lido, que ayer estábamos hablando de Lido en esta entrevista, en este stream. Estamos 6% abajo en las últimas 24 horas, duro en la caída con 17% abajo. Hedera también abajo. Está también Arbitrum abajo, Mantle, y vamos hasta Render, que era el otro que queríamos ver, que me sorprende y me gusta mucho ver que está positivo con 0.87%. Para mi gusto, he estado leyendo muchísimo de Render y creo que quiero hablarles más de Render al final del video, después de haber hablado de XRP de Bitcoin. Render tiene una cosa que me llama la atención, que es todo lo que están creando, todo lo que están haciendo, es un producto que se distancia un poco de las criptomonedas, no es farming, no tiene nada que ver con eso, pero sí utiliza el blockchain para desarrollar sus productos de metaverso y de diseño, de también la ayuda al tema de salud. Hay mucho de lo cual les quisiera hablar, quisiera profundizar con respecto a Render, y en este momento de verlo en 1.44 billones, creo que es un nivel muy, muy interesante para comprarlo, a pesar de que no se ha bajado, de que no han llegado a niveles más bajitos, que uno dice, esperemos que baje para comprar. Yo creo que esta llama la atención para no, y por algo se ha mantenido ahí. También recordemos que está en 1.8 billones a final de año, antes de hacer el movimiento desde Ethereum hacia Solana, y por eso bajó tanto y hoy en día está tratando de recuperarse. Volvamos a Bitcoin y miremos las otras cifras, recordándoles acá que los invito a trabajar con Gate.io. Hay un link de referidos, acá está la página, acá es como yo opero. Este es uno de los productos que me gusta invertir, que es Root, y después les hablaré de Root. Está Bitcoin, están las gráficas son todas traídas por TradingView, que ahorita les vamos a ver una gráfica de TradingView que me gusta. En general, el proyecto de Gate.io es muy interesante, es un exchange que trae muchísima información y además se preocupan para enseñar a la gente para aprender. Por eso yo hago videos para Gate Live y Gate.io de vez en cuando, y este video pues lo están viendo ahí. Espero, vamos a ver si aquí lo vemos en un nuevo, me moví, qué pena con ustedes, me devuelvo y a ver, vamos a movernos acá vamos a abrir una página privada acá para ir viendo qué está pasando con los comentarios que van saliendo también entre la gente de Gate.io. Vamos a ir en live. Qué pena con ustedes, me muevo un poquito y ya vuelvo a ver la situación actual de cómo estamos. Entonces, en un momento cercano creo que vamos a poner algunos red packets para los que están ahí oyéndome. Seguramente vendrán para la gente que está
en otros lugares del mundo viendo cosas. Entonces, empecemos con noticias, las noticias que he ido viendo hoy puntualmente. Vimos a S&P 500 llegando a máximos históricos. Les quiero compartir esta información acá en el S&P 500. Lo vamos a ver. Este fue el movimiento durante el día. Hacia las 10 de la mañana hora Colombia, llegamos y tocamos los 4.867. Eso es muy positivo para el mundo de las criptomonedas. Obviamente tuvo un retroceso porque los niveles altos normalmente no los mantienen. Es muy luchado, pero ya lo habíamos visto que había tocado el viernes unos niveles máximos. Un viernes que cierra por primera vez en 2 años, un viernes cierra positivo, cierra la semana positiva en máximos, y esta vez en ese día tocó, en el intraday tocó el máximo, y hoy tocó otra vez otro máximo histórico de S&P. Esa información es importante para analizarla porque estamos viendo que las criptomonedas están perdiendo valor frente a las monedas como las cripto, perdón, las cripto están perdiendo valor frente a las acciones. Hay gente que se volcará, venderá sus cripto muertos de susto, los que no saben en qué están metidos venderán pensando que es una mejor alternativa a estar en acciones, y seguramente habrá flujos que se mueven de un lado a otro puntualmente. Hoy hubo un movimiento muy grande, quiero ver si lo encuentro por acá, déjenme lo encuentro, busquémoslo acá en Cointelegraph, creo que lo tenemos, cuando se ve que Bitcoin, que el fondo grande de Grayscale de GBTC vendió una cantidad de Bitcoins moviendo, según lo que tengo anotado acá y uno de los analistas de mercado, movieron 640 millones de dólares, que equivalen más o menos a 15.818 Bitcoin, los movieron desde sus billeteras a Coinbase para salir a vender. La idea de esto es liquidar sus posiciones para poder pagar todos esos salidas de capital que se están viendo de GBTC hacia otros exchanges. También hemos visto que hay otros productos cripto que están saliendo y que se están moviendo hacia los 9 grandes de los ETFs que se crearon hace poco, el 10 de enero, y que está atrayendo mucho flujo. Al final vemos que estos valores, hoy no se sabía exactamente, se estaba tarde los reportes de los ETFs, hoy hemos tenido flujos más o menos a la fecha de 19 billones de dólares que se han tradeado en los ETFs, con salidas muy grandes, especialmente 24.7 millones salidas de GBTC, de Grayscale hoy. Vamos a ver qué otra noticia vemos acá, y por eso que se considera que es la bajada tan grande. Ha sido una venta muy fuerte de grandes proporciones, de no solamente de GBTC, sino también les quiero mostrar esta otra noticia que me encontré hoy y que creo que vale la pena. Pero antes que nada, miremos a ver qué dice acá. Acá dicen que pasaron 700 millones, lo que tenía anotado yo eran 640 millones de dólares que se pasaron hacia Coinbase para hacer las ventas y que no vimos exactamente. Acá está la analista del cual les hacía referencia, un analista de Galaxy que hablaba de esta venta, y es el jefe de investigaciones. Miren, acá están un valor entre 623 millones y 784 millones de dólares enviados esta mañana hacia de Grayscale, hacia un exchange, y pues esto pues generó algo de susto, y lo que yo creo es que cuando ven estos movimientos tan grandes, la gente dice, me voy a anticipar, voy a hacer anticiparme a estas ventas, voy a hacer ay, se me olvidó el término que se utiliza en Estados Unidos, un front running a las ventas. Entonces salgo y vendo más rápido que otros, y obviamente esto genera una cadena que hace vender más de la cuenta las posiciones que personalmente creo que se van acercando a niveles muy llamativos para comprar. Vamos a verlos ahorita en los análisis técnicos que les pueda dar y que pueda tocar para ver qué opinan de esto. Entonces estamos analizando esta noticia, esta es la noticia que les digo. Aquí se ve el movimiento de Grayscale Bitcoin Trust, el GBTC, todas las ventas que han venido en estos últimos días habían acumulado mucho durante el último año, subiendo, 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 y en estas últimas 2 semanas han bajado muchísimo con una venta masiva
para poder cubrir. ¿Qué es lo que está pasando? Para mi gusto, lo que yo entiendo que está pasando es que se están trasladando de un fondo que es un poco rígido, con unos costos muy altos, a unos productos que tienen unos costos mucho más económicos. Hay unos que tienen una comisión de 0.19%, otros que tienen 0.25%. No sé exactamente la comisión de GBTC, pero obviamente el que está basado en esto decide pasarse a un producto que tenga un costo mucho menor. Esto obviamente se vuelve un movimiento en cadena y todo el mundo va detrás de ellos. Este movimiento creería yo que podría llevar el Bitcoin hacia los 38.000. Ojalá no rompa este nivel. Creo que el siguiente nivel serían los 36.000 dólares y empiezan a aparecer una cantidad de gráficas interesantes de esto, como esta de Material Indicators, que habla que estos flujos de fuego, de ventas masivas y de calor van a mostrar unas ventas alrededor de los 36. Acá dice que vendieron 36 millones de dólares y que podrían estar los bits de aquí en adelante por encima de los 38.500. De aquí en adelante no sé qué pueda pasar, pero normalmente se ha mantenido ese nivel ese nivel de la media media móvil, perdón. La media móvil ha estado en alrededor, en este punto estaríamos tocando cerquita de los 38.000 dólares, 37.600, si no estoy mal, y ese es un nivel que se podría mantener actualmente. A ver si encuentro, esta era la otra noticia que quería mostrarles. Alameda Research, que es como era el dueño de FTX, es el dueño, de FTX Hedge Fund, ha retirado la demanda contra Grayscale, y lo que hemos visto son ventas que les quiero compartir acá, y se ven donde, acá está la noticia, donde FTX ha vendido 1 billón de sus Bitcoin ETFs, por lo tanto, ha hecho que se mueva tan fuerte las ventas. Esto, acuérdense que hay un fideicomiso que está manejando esta plata, y la verdad se me hace muy fuerte estas ventas, no deberían estar manejándolas de esta manera. Seguramente han sido las grandes que han hecho que se venda el precio. Yo personalmente no lo vendería tan rápido, no vendería estos montos tan grandes, pero ellos necesitan liquidar sus posiciones para pagarle a los inversionistas que fueron afectados por la bancarrota de FTX. Seguramente están mirando a ver qué hacen con este proceso. Acá está la noticia, también importante leerla. Si quieren, se las leo rápidamente. Los inversionistas han vendido más de 2 billones en valor sobre el GBTC, el Grayscale Bitcoin Trust, desde que se convirtió a un exchange, a un ETF, al inicio de este mes. Un grande pedazo ha salido del portafolio de FTX Bankruptcy, que el portafolio de bancarrota de FTX, vendiendo o tirando al piso 22 millones de acciones, de acuerdo a la información recogida por CoinDesk, que es el proveedor de esta información. Y de acuerdo también a información de dos familiares de dos personas que conocen el proceso. El ETF de spot de Bitcoin empezó a tradear el 11 de enero, como ya sabemos, después de que la SEC lo aprobó el 10 de enero, y después de muchos retrasos que trató, después de muchos problemas que había tratado de solventar el tema, la evolución de las aprobaciones. Acuérdense que Grayscale le tocó demandar a la SEC y salió positivo alrededor de agosto, creo que fue esta aprobación, donde se liberó todo el proceso, y en octubre vimos cómo se dispararon los precios de Bitcoin desde 26.000 a principios de octubre al precio que tenemos ahorita, es que estamos alrededor de los 39.000 dólares. Esas son las posiciones que vemos, los análisis que vemos en general sobre la situación actual de Bitcoin y sus ETFs. Miremos qué otra noticia hay interesante. Yo les recogí dos noticias más. A ver si no me distraigo de Bitcoin. Aquí está esta que tiene que ver. Les voy a mostrar. Decrypt saca esta noticia que dice que los ETFs de Bitcoin han ganado 4 billones, pero
después de muchos problemas con los fondos de cripto que han perdido ingresos, y esto era lo que les venía diciendo, que hay una cantidad de ingresos, de fondos que han ido perdiendo capital para pasarse a los ETFs de Bitcoin. Hay algunos aquí abajo hablan de ellos en esta noticia, hablan que algunos fondos han perdido flujos y que acumulan 21 millones de dólares de flujos hacia los Bitcoin ETFs. Hay algunos que son, a ver si lo encuentro, me pasé rápido hacia allá, y hay algunos pequeños fondos que tienen alguna exposición a cripto y ven este movimiento muy grande hacia los ETFs. Eso es interesante. Obviamente Bitcoin es el campeón de todas las criptomonedas y seguramente va a atraer muchas miradas. Es mucho más fácil hablar de Bitcoin que hablar de, no sé, de XRP para una persona del común. Igual muy fácil hablar de Bitcoin que de Solana o de Render, por ejemplo, o de NISA Exchange o de Avalanche, como vemos acá en la publicidad que sale a la derecha, pero esta información es clave contarla. También salió una noticia el día de hoy sobre, les voy a mostrar esa noticia, a ver si la encuentro aquí. Hablan de, se me perdió. Es esta. Acá esta noticia se las quería comentar. Hay dos noticias. Esta es una que dice que creo que es uno de los analistas que ha manejado todo el tema de los ETFs, que es BitMEX Research, ha reportado que han entrado 41.1 millones de BTCs de Bitcoin ETFs inflows. El reporte del research de BitMEX muestra que en el tercer día de spot de BTC ETF ha habido un net flow a positivo 41 millones de dólares, donde GBTC ha visto un outflow de 590 millones de dólares, mientras que el fondo de IBIT de BlackRock ha ganado 214 millones, Fidelity FBTC ha tenido un ingreso de 103 millones y ARK y 21 shares han recibido 123 millones. Esta noticia, lastimosamente, es vieja, se la leí antes de tiempo y después me di cuenta que estábamos hablando de un tema que no era. Hoy estaban hablando y salió un reporte de la SEC donde se explica cuál fue el hack, cuál fue el problema que tuvieron, y hablan exactamente, a ver si la encuentro, de... a ver si la encuentro, si encuentro la noticia, que se me perdió. Hablan de, la SEC explica cómo fue lo que pasó, qué fue lo que descubrieron con el hack del 9 de enero, que si no se lo recuerdan, fue un hack donde alguien, no sabemos quién, se metió en el Twitter de la SEC y anunció que ya habían aprobado los ETFs de Bitcoin. Esto hizo un movimiento gigantesco de los precios, moviendo el precio hasta, si no estoy mal, fueron 48, 9 mil dólares en ese momento, y disparó. Además, después una devolución cuando se supo la verdad, y hubo unas pérdidas de 300 millones de dólares estimadas en diferentes billeteras que le apostaron al mismo tiempo, que perdieron plata y que les tocó estopearse en su momento. Ellos están hablando de qué fue lo que pasó con el hack. Hubo una intervención desde un tiempo atrás de un tema de seguridad con su multi-factor authentication, y esto obviamente fue lo que terminó afectando ese movimiento y que alguien tuviera acceso a la cuenta. Vamos a seguir pasando por noticias que les tengo listas. Esta noticia era de hace un par de días, pero me pareció muy interesante porque XRP obviamente saben que es una de mis favoritas y sigo invirtiendo cada vez que puedo en XRP. Me faltó haber hablado de este anuncio con respecto a otro gran analista que es Greg Crypto, que habla constantemente de XRP y saca unos análisis técnicos muy importantes. Habla que
ve de aquí a 90 días que XRP puede llegar a los $5. Yo he visto algo similar con niveles entre los 2.8 dólares y los $6 de diferentes analistas, y acá EGRAC habla especialmente de este movimiento, esta subida que puede pasar con respecto a XRP. Vamos a analizar, hay una ola inicial que es la ola número 1 y que envisiona un bull market que va a tener un movimiento por varios meses, y ECRAC ve un movimiento con niveles entre el 1.2 dólares, 1.6 dólares, 7.5 y 13 dólares, con un target final de 27 dólares. Estos precios se me hacen lógicos con respecto a lo que puede ser el market cap final de XRP, de Ripple y de todo lo que están haciendo. Sí siguen evolucionando todo el trabajo que están haciendo con Ripple by Numbers, con todo lo que están haciendo con los CBDCs, con todo lo que están haciendo apoyando las diferentes entidades financieras, como lo estaban anunciando la semana pasada en el World Economic Forum de Davos. Entonces, vamos a seguir mirando el análisis de las gráficas de XRP muestra. Entonces vamos a ver, los técnicos identifica que los 55 centavos es un soporte crítico y expresa confianza de que XRP no va a perder los 50 centavos durante la semana, a pesar de reconocer el nivel de soporte muy fuerte que son los 43 centavos. Para mí, yo ya había analizado los 48 centavos como fuerte. EGRAC habla de los 43 y espera que no llegue hasta allá ni que rompa los 50 centavos en los gráficos semanales. EGRAC también sigue enfocado en la imagen del todo, no solamente en el corto plazo, y espera que el outlook pesimista del mercado se diluya a través del tiempo. Actualmente XRP para esta noticia está en 56 centavos. Lo que acabamos de ver es que estamos en los 52 centavos con 86 y refleja, según ese momento, un descenso de 1.7% a la fecha de este artículo. Entonces, yo creo que este incremento que esperamos todos de esta criptomoneda puede venir muy pronto con respecto a XRP. Vamos a mirar en la gráfica cómo la vemos, qué se puede ver de XRP como tal, y miremoslo aquí en esta de TradingView, que la vemos muy fácilmente. Es un movimiento desde septiembre del 2022. Si no estoy mal, no, perdón, este nivel alto fue alrededor de noviembre del 2021, que obviamente todos reconocemos como los 69.000 del all-time high de Bitcoin. Bajó, tuvo un bajonazo muy grande, ha ido rebotando, y este nivel de acá empezó hacia octubre del año pasado, cuando se supo que Grayscale estaba aprobado su ETF, y aquí empezó todo el ruido y toda la posibilidad. Cuando esta noticia positiva salió con respecto a Grayscale, pues obviamente se empiezan a mirar las alternativas en otros momentos. Acá tenemos esta gráfica que es de un día. Si ponemos algunas líneas entre estos puntos que vemos acá, que son como soportes, estos niveles de acá que pueden ser soportes, estamos hablando de los $38.000, como 38.200, como hemos hablado un par de veces. Estos niveles pues pueden ser muy sólidos y se espera que no lo rompan. Si vamos aquí tocando estos lows y esperando este movimiento, miremoslo desde acá, vemos este canal que ha sido constante, ha sido sólido, tuvo este bajonazo por debajo, pero se ha mantenido ahí, y lo único que hemos estado viendo es que es un nivel a ver si lo podemos ver, me falta este indicador, que vamos a buscarlo, el EMA de 100, a ver si lo vemos. Podemos quitar esta gráfica, esta de acá, y el EMA de 100
no lo ha roto, que si no estoy mal es este. El tercero, que es el azulito, miremoslo. Esto es que creo que toca hacerlo de semanal para que tenga change interval, para que sea mucho más lógico y claro. Eso sería un EMA semanal en vez de diario. Se me perdió donde se mira el diario para ver cómo es este movimiento. Aquí es one week, one day, pongámoslo one day, más bien, qué pena, es más bien el one day, y ese era el que yo quería ver. Si lo vemos acá, este es el EMA de que no lo ha respetado, aunque rompió el EMA de 20 días, rompió el EMA de 50 días y está muy cerca de acercarse al EMA en este punto de los 100 días. Pero normalmente, según lo que he analizado en el pasado, ese EMA de 100 días no lo rompe y es muy difícil de romperlo. Esos aquí hacia atrás vemos que sí lo había roto en el bear market, pero desde entonces ha estado lejísimos de ese nivel. Vamos a ver si en otros puntos lo vemos similar ese movimiento. Es lo que yo creo que no va a romper los 37.000. Volvamos aquí a este punto a ver cómo estamos. Este es un punto aquí en este nivel de los 39.000 y podría llegar hasta los 39.000 pasaditos, pero de aquí para abajo, miren este nivel que es donde ha habido una buena acumulación en estos puntos de aquí. Estamos en los 37.600, 36.700, que es muy probable que no lo rompa y que se devuelva por encima eh, de la móvil, del promedio móvil de los últimos 100 días. Esto es un movimiento semanal, diario, y es importante mantenerlo y tenerlo claro ahí. Vamos a mirar entonces XRP cómo estamos en este momento, a ver si lo vemos, en qué posición lo vemos, porque pues ha habido unas ventas muy fuertes en el último tiempo. Esta venta de este día es la del 3 de enero, que hubo una venta muy fuerte de todas las criptomonedas, los altcoins, cuando empezó el año, y pues realmente no se sabe bien qué fue lo que pasó ese día, pero fue muy fuerte, muy, muy fuerte. El nivel actual de los 52 centavos, obviamente estamos viendo niveles que se asemejan a estos de aquí, donde está esta raya que es el EMA de 200 días, pero fíjense que en este punto XRP sí rompió los promedios móviles a ese punto. Si miramos el RSI, si vamos a irnos a ver los niveles de RSI a ver, cerramos acá el R, ¿será que abrí el que no era? Qué pena con ustedes. Este no es. El RSI no es el que quiero ver. RSI Strategy no es. RSI normal. Vamos a este que está acá. Acá ya lo podemos ver. Y lo veremos es el RSI muy cerca del nivel de los 30 puntos. Estamos en este punto en los 33,37. Estamos pues muy a niveles de sobreventas, que si esto llega a estar acá por debajo y se mantiene por debajo, yo creo que lo más normal es que sean niveles de compra en este punto. Cuando toque los 30 puntos es normalmente un nivel de compra. Vamos a devolvernos un segundito a Bitcoin. Como vemos el nivel de el RSI está acá sólido, no lejos de los 50, de los 30, pero esperamos que sobrepase otra vez los 50 puntos. Importante ir a ver a Caspa. Caspa es otra de las criptomonedas que a mí personalmente me gustan. Si se dan cuenta, está en los por debajo de los 10 centavos y está muy, muy bordeando los 100, el EMA de 100 y lejos también del RSI de 30 puntos, que me parece bien interesante que se mantenga ahí arribita.
Este nivel es para mí nivel de compra. Yo empezaría a acumular nuevamente Caspa como lo he venido haciendo desde hace un tiempo cercano. No llevo mucho tiempo acumulando, pero ya es hora de seguir comprando Caspa. Lo he hecho personalmente a través de Gate.io, que los invito a que lo utilicen. Les voy a poner el link de referidos para que utilicen ese link y operen en este en esta opción. Y para los que me están viendo, vamos a irnos a repartir un par de puntos, un par de, de red packets en el proyecto. I'm going to distribute some red packets for the people en IO y, perdón, en Gate.io, y vamos a ver que la gente quede contenta con un par de dólares, un par de criptos que se repartan ahí y que les sirva para estar contentos con lo que pueda pasar. Vamos a ver cómo les va, a ver si esto les levanta algunas personas que siempre están pendientes de lo que uno está escribiendo, de lo que uno está opinando en el mundo de las criptomonedas y muchas veces preguntan, ¿esto es un sistema? Ya sé qué fue lo que pasó. Entonces van a levantar un par de alertas, seguramente la gente va a querer opinar y pues, bueno, los invito también a comentar en el canal, en el chat de los otros canales. Es interesante ver y contestarles preguntas que tengan con respecto a, al mundo cripto. Entonces, bueno, volvamos a analizar Caspa. Estábamos viendo ahora Render, que es el otro que estamos empezando a tener dentro del portafolio. Como les digo, quería profundizar un poquito más ahí y hablarles. Render, desde hace un tiempo atrás, yo empecé a leer un poco de ellos, pero no sabía suficiente información. Lo que hicieron es trasladar sus monedas desde Ethereum hacia Solana. Entonces, ese cambio viene todo acompañado previo de un traslado de la posición o la gerencia de render de la empresa Otoy, perdón, era la dueña de Render y la trasladaron todo hacia una fundación que se llama Render Foundation, donde se maneja todo el proceso de DAO actualmente. El DAO viene con todas las votaciones que se hacen y van en el RNP1 hasta el RNP8 que está actualmente, que son todas las propuestas que van saliendo y todo el movimiento que hay para aprobar diferentes pasos en la creación de la comunidad y el desarrollo de la comunidad de Render. ¿Qué he visto en Render? Y me gusta muchísimo, les quiero compartir esa información, les voy a mostrar un pequeño video que me encontré y que vale la pena que ustedes lo vean porque es una de las cosas que he hecho. Este video quisiera mostrarle a mi hijo que le encantan los barcos y todo el tema de los piratas. Esto se hizo con Render. Es impresionante. Acá estamos en la página de Render, está toda la información de conocimiento de los cuentos. Es impresionante. La verdad, uno queda flop con todo lo que están haciendo. Son 30 segundos, un minuto, todo lo que puede hacer el trabajo en equipo entre las diferentes plataformas de manejo de renderización de proyectos. Esto es otro, este no lo había puesto el anterior que se ve acá arribita, y es una forma de mostrar eh, una, un diseño de un carro utilizando esta tecnología. Miren, wow, todo lo que hacen, todo el movimiento, todos los colores, y todo esto se hace utilizando
la tecnología de render. Son publicidades que van saliendo, creo que vale la pena analizar este proyecto y ver todo lo que tiene. Acá está la página donde se conoce, es la base de conocimiento de render y que vale la pena tener en el radar. Eh, Manu, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola. ¿Alguna pregunta? También veo en el canal Attacked que normalmente ha estado viendo y espero que les interese participar en todo lo que tiene Gate.io y todas las propuestas de Gate.io, que tiene cosas bien interesantes. Se las recomiendo para que la miren. Eh, Volvamos entonces a ver qué otros precios, ya estábamos mirando el precio y los técnicos de render. Obviamente acá vemos que no ha roto los 100, estamos lejos de los 100. El nivel de 3.51 es un nivel fuerte. Este bajonazo pues fue después de que la gente no entendiera muy bien era lo que estaba pasando entre Render y Solana, entre Ethereum y Solana, cuando se cambió el token. Yo personalmente no lo sabía y por falta de educación, falta de lectura, no tenía ni idea cuál era la evolución que estaba pasando. Pero si uno se mete ya dentro del Discord de Render, ver toda la información que viene saliendo y le dedica tiempo, entiende lo que están haciendo y lo que va pasando. Decidieron que hay 3 directores que pasan a manejar esto, es gente muy pila, no la tengo acá porque no tengo el Discord abierto, pero ahí salía toda la información, todos los personajes que están involucrados, gente que sabe mucho del proyecto, gente que conoce muy bien lo que están haciendo y vale la pena que lo analicen porque hay cosas interesantes. Entonces, sigamos mirando el precio de render y qué puede pasar si nos vamos a el movimiento de los últimos 5 minutos de esta moneda. Vamos a ver, ay, no me deja por no tener un plan base, por estar en un plan básico. Eso me pasa por ser calabaza, como dicen. Perdón, 5 minutos. De pronto es que no entendió lo que yo quería. Este es el movimiento de render de 5 minutos. Se ve, fíjense que ha entrado buen flujo de capital acá. Y si vemos y nos echamos para atrás un poquito, vemos que estamos en niveles, pues en niveles muy llamativos, muy llamativos de 5 minutos para seguir comprando porque estamos muy lejos de los tops, muy lejos de las posibilidades de seguir creciendo con esta moneda, a pesar de que estamos en este movimiento alcista, que pudiera tener un retroceso, sí lo pudiera tener hacia los 3,82, pero por 6 centavos yo creo que no perdería yo la oportunidad de seguir viendo esta moneda llegar hacia los $4 puntualmente. Estos niveles de acá, miren, estos niveles de los 3,95 puede ser un nivel que en el corto plazo se pudiera vender para volver a comprar hacia los 3,82. Como les digo, si ustedes quieren hacer un trade de corto plazo que pudiera hacer, yo vendería acá hacia los 3,95 para devolverme a comprar hacia los 3,82, que es el nivel que habíamos visto previamente. Este es el nivel de render. Vamos a mirarlo en 5 minutos, 5 minutos. Solana, a ver cómo está Solana. Este es un movimiento de 5 minutos. Obviamente Solana ha tenido un retroceso muy grande. Un retroceso muy grande desde el subidón que tuvo en los últimos meses, pero ha tenido un retroceso con respecto a esos niveles altos que estuvieron por encima de los 125. Yo personalmente creo que este nivel acá de los 86 puede ser el nivel de venta. Si cambia la tendencia sería genial, pero estamos muy cerquita del nivel de los 70 puntos para el RSI de Solana, lo cual trae más posibilidades de un retroceso en su precio, que obviamente se puede consolidar hacia el alza, porque creo que estos 85 centavos estamos muy lejos de lo que debería ser. Personalmente no creo que debería estar tan lejos. Miremoslo hacia un día, la gráfica de un día, para que ustedes vean el movimiento tan fuerte que ha tenido en las últimas semanas y entiendan de qué estamos hablando.
por fuera, qué embarrada con ustedes. Pero bueno, sí, ya volví, sorry. Eh, ya volví, si había inconvenientes, qué pena con ustedes, no me he dado cuenta que estábamos por fuera del canal y lo que les quiero compartir en este momento, estaba hablando en general de NISA como una alternativa de inversión. Perdonen por haberme ido. Eh, Gracias, el video de los piratas fue genial. Por eso Render me gusta mucho. Render es interesante, me gusta mucho el de Nisa que estábamos viendo y les voy a mostrar la gráfica. A ver, se perdió un segundito la señal y espero que les llame la atención. Vamos a devolvernos acá. Nisa. Estamos, a ver, ya volvimos acá. Y vamos a mirar Nisa como proyecto que saben que me gusta. Eh, y ahorita les vuelvo a mostrar el de los piratas, pero bueno, creo que eso fue lo que rompió. eh, perdón, 2 centavos son 75, lo que llevaría a un precio más cerquita a los $100, 100 millones de dólares de market cap, pero todavía puede subir hacia los 4 centavos, llevando el valor de market cap por encima de los 150 millones de dólares. Es muy fácil que esta moneda suba ya, porque no solamente es un exchange, es un all-in-one, un servicio all-in-one, que ustedes lo pueden comprar en Gate.io, repito nuevamente, porque creo que es una muy buena alternativa. Eh, yes, I am sorry, my friend. Entonces, pues hubo un pequeño vacío en el video, espero que esto no sea grave para todos, pero bueno, bien, muchas gracias. Ay, no, imposible que se haya ido. No, acá estoy, acá se ve. Confírmeme que me ven. Que estoy en línea, por favor. Que me confirmen que estoy en línea. Vamos a cerrar algunas de estas eh, ventanas que tengo abiertas para evitar que haya... ¡Ah! Qué pena con ustedes, qué pena. Entonces, pues yo sé que el video era de una hora, pero la idea es que fuera de una hora, pero con este vacío de pronto nos devolvemos y hacemos un pequeño análisis de las que se nos faltó, de las que nos faltaron. Entonces, si quieren, volvamos a mirar render, vamos a devolvernos a render y acá en el cripto, acá vamos a ver primero que todo a Caspa nuevamente, volvemos a mirar Caspa con las posibilidades que tiene, vemos que este es de un día, esta es la gráfica de un día. Si nos devolvemos a una hora, vemos el RSI todavía sólido, está en 45 puntos, con posibilidad de subir. Los 10 centavos o los 9 centavos los puede seguir sosteniendo. Veo que los 8 centavos es un nivel fuerte de compra, pero estamos muy lejos de esos 8 centavos y más bien estamos cerca de llegar a los 11 centavos. Me parece a mí que es nivel de compra, a pesar de que este dato acá de MACD no nos da mucha claridad de qué es lo que está pasando. Si lo vemos a un día, de pronto el MACD nos muestra más bien que están niveles de venta, pero pudiéramos llegar acá a los 8 centavos, que es lo que les digo. Lo que pasa es que lo veo lejos y más bien sigo apostándole a los 11 centavos a la alza. 11 centavos es solamente este nivel de acá. Miren que estamos muy cerca de que la tendencia cambie. Todo esto está amarrado a Bitcoin. Creo que es un nivel de dificultad para Bitcoin, lo cual puede ser un problema, pero ahí está. Entonces, miremos otra que estábamos mirando. Iremos a...
Acá preguntando. Mi hijo mandando saludos a todos. Él es uno de los fieles seguidores, ve los videos de vez en cuando. A pesar de no entender, está ahí supremamente interesado en ver que su papá está acá vinculado a todo este tema. Ay, ahí está el pelado molestando. Pero bueno, un abrazo a Nicolás, que me ve desde su casa. Bueno, entonces, vengan y les muestro el video, a ver si no se pierde. Para el que no lo alcanzó a ver, les voy a volver a mostrar el video de la tecnología que trae esta gente de render, que me gusta mucho. Vamos a ponerlo y estar pendiente de que no se pierda la señal nuevamente. Creo que es este. No, este no es, que pena con ustedes. Es este. Es un video que a mí me parece impresionante. Esperemos que no. Ya les comparto la señal. Acá está. Aquí está y aquí está. Pero si me la borra, si hay problemas, yo creo que es muy rápido. Vengan, lo quito rápido porque puedo tener problemas con el video. Fíjense lo interesante que es muy buena la tecnología, son muy buenas las imágenes que se ven. También tienen algo para un deadmau5, que es un director de cine, es un DJ, tienen información sólida con respecto a todo lo que hace Nisa. Me estaban pidiendo esta información, entonces era chévere. Les mando un abrazo a todos los que me están viendo. Bueno, entonces volvamos a los análisis técnicos. Hay otra que hemos estado mirando acá en el canal, que es una moneda nueva que se llama MAR3, lleva muy poco tiempo. Obviamente el análisis técnico es muy difícil de analizarlo acá, pero podemos ver cuál puede ser el potencial de MAR3. El que no sepa qué es MAR3, le explico. MAR3, hablé de un video, hice un video con ellos, hace poco en el canal y en Gate.io, donde mostraba el lanzamiento del startup de ellos, donde es una plataforma de ayudarle a los creadores de contenido, de integrarse con ellos, de que ganen premios, de que ganen una interacción con otros creadores de contenido y puedan a través de esa plataforma interactuar con todas las plataformas, sea X, sea Twitter, sea TikTok. Todas esas plataformas a partir de Mar3 se pueden manejar y tiene cosas excelentes. Por ahora, el precio ha estado rondeando los 0.6 centavos, pero viene desde un nivel de los 12, del 1.2 centavos, lo cual no es muy bueno para la plataforma, pero puede ser interesante a largo plazo. Vengan a ver, miremos el market cap de Mar3, a ver cómo está. Estamos en este momento apenas en los $537,000. Tiene mucho por caminar, mucho por subir. Acá se los muestro en la gráfica, $537,000. Es un proyecto que estamos muy lejos, estamos en el puesto 3.246 del mercado, pero pudiera subir muchísimo si uno le empieza a apostar desde ya. Falta ver cómo se desarrolla la comunidad el proyecto. Obviamente miren el bajonazo desde el lanzamiento, tuvo un lanzamiento muy fuerte al alza, pero bajó y lo único que esperamos es que la comunidad y los directores y el equipo de mercadeo mantengan en furor y muestren qué desarrollos pueden generar con esta plataforma. Creo que hay cosas por trabajar en la plataforma de Mar3, que es otra de las cuales estamos mirando. A ver, otra que hemos mirado en el canal, les voy a hablar, vamos a meternos aquí en Gate.io nuevamente y vamos a hablar de otra de las cuales he hecho el seguimiento, que es Injective. Injective es una moneda que viene desde hace tiempo, es un protocolo que tiene asesoría o proyectos, ayuda para el sector financiero. Viene desde este low de hasta haber estado muy estable en los $7, subió hasta los $33 que estamos ahorita, pero había sobrepasado los $45, devolviéndose a
principios de enero bajó, pero pudiéramos volver cuando el bull run retorne al mercado. Miren, antes había salido, esta moneda salió en noviembre del 2020, alcanzó a tener, ya estamos por encima del all-time high de ese pico del 2021. Tiene mucho potencial de subir, tiene mucho potencial de seguir adelante, pero en este momento está parqueada allí en los $34,000, en los $34. Y por último, antes de irnos, vamos a analizar XRP nuevamente. Miremos los precios. Perdón, no era XRP el que les quería hablar, era de Router Protocol, que está acá. También tengo una inversión ahí, me llama la atención lo que han hecho últimamente, vale la pena analizarlo y verlo. Miren, el all-time high de ellos fue aquí, en este punto, a principios del 2022, cuando tuvo un nivel máximo de los... A ver si lo podemos ver, qué pena con ustedes. Este nivel máximo va aproximadamente de los $14,81 y estamos a mitad de camino de llegar allá. Obviamente ha tenido un retroceso muy fuerte. Estas son velas diarias del último tiempo. A ver si las agrandamos acá un poquito. Agrandamos la gráfica un poquito. Acá se ve el movimiento de la vela diaria muy fuerte, la bajada, pero si vemos el movimiento por horas, vemos que en el día tuvo un high esto fue del 20 de enero, tuvo un high de $8,32 y obviamente con la bajada que ha tenido estos últimos días, con esa bajada muy fuerte de Bitcoin, ha jalado el precio hasta los $6,91, bajando hasta los $6,50. Estamos en el RSI de 42 puntos, pudiéramos esperar que retorne hacia los 57 puntos, moviendo esto al alza, pero estas velas rojas han sido muy fuertes y yo creería que pudiéramos volver a tocar estos niveles que vemos en esta raya de niveles sólidos por encima de los $7,10 para romperlo hacia el alza. Esos son niveles que creo posibles para Root, que es otro de los protocolos y monedas que a mí personalmente me gustan. Si tienen alguna... Hay gente que dice que no le alcanzaron los red packets en Gate.io, en el chat de Gate.io, pero bueno, I am really sorry, my friends. No puedo estar repartiendo plata y red packets todo el tiempo. Hay gente pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, bueno, pues no siendo más, les agradezco por su tiempo, gracias por estar acá, gracias por oírme. Pasamos la hora hoy hablando de diferentes cosas y les deseo muy buenas noches. Espero que les guste toda esta información. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video, suscribirse al canal. Si no están suscritos, suscríbanse por favor, comenten, que voy a estar súper pendiente de los comentarios en todos lados, en las redes sociales, en todo estilo de redes sociales. Un abrazote, buenas noches.